Hoy vengo a enseñaros un montón de pincelería de IB Brushes que, como ya sabéis, y si no os lo recuerdo, tenéis un 30% de descuento en toda la pincelería de IB Brushes suelta y un 15% de descuento en los packs. Y como habéis votado en la encuesta que preferíais antes unas historias que un directo, voy a hablaros un poquito de cada una de ellas y por si no las conocíais o si conocíais algunas o dudabais un poco, así podéis saber cuál elegir. Os recuerdo que el descuento está activo, es directo, no tenéis que poner ningún cupón y está activo hasta este domingo 30 de julio. Antes de empezar a hablaros de las brochas en concreto cada una, tengo que deciros que, por si no lo sabéis, IB Brushes número 1 es una marca de pincelería sintética, es totalmente vegana, está hecha de madera lacada, las fibras son de taclón o nylon dependiendo del tipo de brocha y son maravillosas, preciosas y fantásticas y a nosotros nos encantan, obviamente. La hemos creado nosotros, es una marca propia de Industrial Beauty, la hemos creado con muchísimo cariño y vamos añadiendo diferentes tipos de pinceles que creo que pueden ser sumamente interesantes. Así que vamos a empezar con la primera. Para que nos situemos, la enumeración de las brochas es IB0 y el número, ¿vale? Entonces, vamos a ir de uno en uno. La IB001 es esta brocha. Es la más grande, ¿vale? Es una brocha en forma de llama bastante grandecilla, muy suelta, que tiene un pinzamiento aquí. Es ideal para aplicar tanto polvos en el cuerpo y también en el rostro para aquellos que os encanta poneros polvos de sol por todo el rostro o algo como muy por encima, que no queráis algo muy puntual. ¿Por qué? Porque es bastante grandecilla, pero es ideal para abarcar mucho tamaño. Y después tenemos la IB02, que es la mismísima forma, pero más pequeñita, es decir, su hermanita pequeña. Es ya un tamaño estándar, podríamos decir, y es perfecta para aplicar polvos, bronceadores, colorete, aplicar polvos más en algunas zonas más concretas. Sigue siendo como una brochita un poco más grande, un tamaño medio grande, y abarca bastante zona, pero es ideal para coger producto y no aplicar en exceso. ¿Por qué? Porque veis que tiene bastante capeado, es muy flexible, entonces lo que va a hacer es coger producto y difuminarlo a la vez. Nos vamos con la IB03, una brocha pensada para aplicar base, sobre todo base, pero también cualquier producto en crema en el rostro. Para que podáis ver, el tamaño es un tamaño medio, tirando un pelín a grandecillo, y es perfecta para simplemente con un par de trazos poder integrar la base enseguida. Es bastante suelta pero tupida a la vez, veis que no es tan suelta como la anterior, por ejemplo, y aquí podéis ver que cubre bastante. Esta parte biselada lo que ayuda es que podamos aplicar muy bien la base y que se pueda adaptar a diferentes tipos de zona. Es muy interesante, sirve tanto con bases más densas o con bases más ligeras, con cualquiera de las dos os serviría, y creo que os puede encantar. IB04. Ya nos vamos a una brochita un poquito más pequeña, un poquito más de detalle. Es totalmente redonda, no tiene ningún pinzamiento en la virola y es en formita de llama y muy suelta. Obviamente ideal para sellar, aplicar iluminador, aplicar productos muy concretos en el rostro o hasta aplicar sombra en el párpado de una forma como un poquito más sutil. Es perfecta para esos detalles. Pasamos a la IB05, una brocha biselada, tamaño estándar, con este pinzamiento que ayuda a coger justo el hueco necesario para aplicar tanto contorno, bronceador como colorete. También he visto a mucha gente aplicar base con ella, yo no soy muy fan, pero si os gusta ese tipo de brochas para aplicar base también podéis hacerlo. IB006, un pincel muy similar a la brocha 04 que os había dicho, que es
no tiene ningún pinzamiento, es así como más redondito, muy abierto y es perfecto tanto para difuminar cualquier sombra, también si queréis aplicar corrector ya un poquito más difuminado también lo hace perfectamente, es un tamaño ideal para ello. Ahora os voy a enseñar IB 07, 8 y 9. ¿Por qué os las enseño juntas? Porque creo que así vais a poder ver bien las diferencias. Son muy similares, entre comillas, pero no iguales. Lenguas de gato con un pinzamiento en la viruela, lo que hace que sean más planitas, con el pelo bastante suelto, redondito en la punta. La 07 es más grandecilla y 08 es mediana y 09 un poquito más corto el pelo, y al ser más corto se mueve menos que los anteriores. Es decir, si por ejemplo este tipo de brochas son súper multiusos, las podéis utilizar tanto para aplicar como para difuminar. ¿Por qué? Porque tanto aplica al tener el pinzamiento y difumina al tener ese movimiento en el pelo y al ser tan redondita. Yo os aconsejo la 7. Es perfecta para corrector o para difuminar un poquito más las sombras en crema, por ejemplo. Ya si queréis aplicar con un poquito más de intensidad las sombras, tenéis la 08, y la 09 es como un poquito más de detalle y al moverse menos va a aplicar más producto. Después tenemos 010 y 011. 010 es una lengua de gato chiquitina, muy suavita, que se mueve bastante poquito, pero es perfecta para difuminar línea de pestañas, poner producto en el lagrimal, en la parte baja de la ceja, algo como muy concreto, por ejemplo, la parte de abajo, el párpado inferior, poder hacer cualquier cosa. Y la IB011 es ideal para labios, el pelo es diferente, se mueve pero no tanto, es un poquito más rígida y es como una lengua de gato con un ligero piquito. Esto va a hacer que podáis aplicar tanto el labial perfectamente, o también es ideal para aplicar glitter en el párpado. IB012 es un pincel de biselado. Perfecto tanto para hacer un eyeliner para principiantes y también para las cejas. También podéis utilizarlo para difuminar. Es un tamaño estándar, no es muy fino ni tampoco muy grueso. Lo que va a hacer es ayudaros, si no sois si no tenéis como una habilidad enorme a la hora de haceros el eyeliner, con esto va a ser bastante más fácil. ¿Por qué? Porque no es tan flexible, entonces no se va a ir los pelitos por todos los sitios, y creo que os puede ayudar bastante. Y en el momento que coge gel se aplana muy bien y podéis hacer un trazo bastante fino sin ser sumamente fino, que eso ya lo dejamos para los siguientes. Y con este manguito un poquito más corto tenemos la 13, que es punta de boli, una punta de boli tamaño también bastante más estándar, y es ideal para dar toques en la V externa, si queréis como arreglar algún parchecillo, alguna cosa, aplicar como producto en una zona más concreta, es perfecto. Estas brochas que os he enseñado hasta la 13 tienen el mango un poquito más corto del habitual, a lo mejor que podamos encontrarnos, y como que son las estándar, un poquito más típicas. A partir de aquí nos vamos a algo un poquito más específico, un poquito más complejo, ¿no? Sino un poquito más específico o poco visto, y con un mango un pelín más largo. IB014 tiene el mango 1 centímetro más largo y el pelo muy suelto, ¿veis? Es extremadamente suelto. Es biselada, con una patita de cabra, muy suelta y no tiene ningún pinzamiento. ¿Para qué es ideal? Es ideal para esta zona. Esta parte biselada hace que, ¿veis?, podéis aplicar muy bien el producto en el pómulo, en la zona alta del pómulo. Perfecta. IB015 creo que no tengo que presentarla mucho, porque la verdad es que es la estrella de IB Brushes, porque es que esta brocha ha causado un furor muy grande. ¿Para qué? La podéis diferenciar, por ejemplo, de la IB03,
y podéis ver la diferencia del mango. Veis que es un poquito más grande y la brocha es muy similar, pero es un poquito más chiquitita y hace que esto sea perfecto tanto para aplicar base como para aplicar colorete o contorno o iluminador. En crema es perfecta, lo integra muy bien y podéis llegar a cualquier zona del rostro. Una de mis brochas favoritas, IB016. Es una lengua de gato, pero más gordita, muy suave y un pelín suelta y ligeramente capeada. ¿Esto qué hace? Que sea sumamente multiusos. ¿Para qué? A mí personalmente me gustan mucho las brochas que son un poquito más pequeñas porque puedo controlar muchísimo mejor dónde coloco el producto. Con el producto me refiero a corrector, base, polvos, cualquier tipo de producto en el rostro. ¿Por qué? Porque este no tiene un tamaño súper pequeño, es decir, no voy a estar 20 horas a la hora de aplicarlo, pero tampoco es tan grande, por lo que puedo colocar corrector en la parte de abajo del párpado. Puedo afinar aquí, puedo coger y simplemente contornear la nariz, puedo hacer lo que yo quiera con esta brocha, y para una misma la verdad es que solo utilizo esta brocha y ya está, y no necesito más a la hora del rostro, porque realmente con esto me apaño para aplicar corrector, colorete, bronceador, iluminador, todo. Y por último, aunque dentro muy poquito tendrán más amiguitos en la colección y no serán las últimas, pero por ahora sí. Por último tenemos estos 3 pinceles que son los últimos que han salido. El mango es bastante más larguito, un poquito más fino, para que podáis ver, no es muchísimo, pero es un poco más largo y bastante más fino, y estos son 3 de delineado. Tenemos IB0, 17, a ver si pueden ser 17, 18 y 19. 17, veis, es más fino, bastante más fina que la 12 que os he enseñado. La voy a enseñar aquí. Bastante más fina y la inclinación es muy similar, pero es un poquito más alto el pelo. ¿Esto qué hace? Que podáis hacer delineados más finitos que con el otro, bastante más finos, hiper mega finos, pero también es un poquito más, quizás un poquito más complejo que el anterior. Si os apañáis bastante bien con pinceles, esto os va a encantar, pero si sois nuevos os diría que os llevaseis antes la otra. La IB018 es recta, es un rectángulo chiquitín y a mí, y por eso por lo que la hemos sacado, a mí me encanta, me fascina este tipo de brochas, pinceles, para limpiar el delineado por la parte de abajo. También para aplicar el gel en la línea de pestañas es bastante más fácil, y también en la línea de agua. Es para mí imprescindible a la hora de hacer un delineado súper fino y muy bien terminado. Y tenemos el biselado súper chiquitín, que es el IB019. Es muy chiquitito y es ideal, es que ahí lo podéis ver, es ideal para hacer delineados gráficos, hacer como este piquito del centro, también sacar la línea para afuera, lo que queráis, pero que sea muy preciso. Al ser tan chiquitín se mueve bastante menos, entonces es muy preciso. También os quiero recordar que si estáis interesados en varias brochas, echad un vistazo a los packs, porque también tenemos diferentes tipos de packs y o a lo mejor os puede interesar antes cogeros un pack que las brochas sueltas, porque tenéis varios y siempre un pack va a salir un poquito mejor de precio, os puede interesar un poquito más. Espero que os hayan gustado y que estéis pendientes para cuando van a salir las nuevas hermanitas de las brochas IB Brushes.